Vamos a tomar una parte del Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Todos conocéis muy bien esa parábola del sembrador y dice así: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos considerado el primer día de este tema sobre el adversario, nuestro adversario el diablo. Hemos considerado quién es el diablo. Y hemos visto la perfección de ese ser que Dios ha creado y la capacidad operativa que tiene. Es el ser más perfecto salido de las manos del Creador, lleno de conocimiento y de sabiduría. El domingo pasado estuvimos pensando cómo es que Él actúa directamente, confrontándonos por medio de las tentaciones. Y para eso hemos recorrido en parte las tentaciones de Jesús. Hoy quiero llamar vuestra atención a una acción directa, no tan directa en relación con nosotros tentándonos y haciéndonos caer, sino en una relación directa contra la palabra de Dios. El tentador y la palabra de Dios. Por eso he leído la parábola del sembrador, en donde Cristo mismo da como explicación que el campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del diablo. Para este tema quisiera mencionar tres cosas. En primer lugar, ¿qué es la palabra? En segundo lugar, la acción de Satanás contra la palabra. Y finalmente, la determinación que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tomar en relación con este problema, que es un grave problema que afecta la marcha de la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Qué es la palabra? Ayer tuvimos un estudio que precisamente tratamos parte de esto. La palabra es la revelación de Dios. La Biblia continuamente se califica a sí misma y nosotros la calificamos en razón de eso como la palabra de Dios. Los escritos bíblicos que tenemos en nuestra Biblia, todos ellos han sido inspirados por Dios. Todos los escritos de la palabra se producen al impulso del Espíritu Santo. De manera que leemos en el escrito de Pedro estas palabras, sabiendo que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No solo el escrito y el contenido, sino también el resultado, o lo que se puede dar como resultado del escrito, la aplicación del escrito. El apóstol Pablo dice de esta manera: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera que Dios utiliza la Biblia como elemento, primeramente de revelación suya hacia el hombre, en segundo lugar como elemento edificante. Tiene poder para edificar. El Señor Jesús afirmó algo contundente frente al problema que se está dando en el mundo de hoy de que la Biblia es parcialmente inspirada, pero que hay cosas que no han sido inspiradas. Cristo dijo que ni una iota ni una tilde pasará. Por tanto, son inspirados no solamente el mensaje, sino son inspiradas cada una de las letras del escrito bíblico. Ahora, la utilidad de la Biblia es evidente. Dios da la Biblia para que nosotros conozcamos a Dios. Y esto es sumamente importante, porque además nos conduce al conocimiento vital, al conocimiento de relación.
Y la vida eterna, dice la Biblia, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero algo más. La Biblia es necesaria para que la vida mía se adapte a la voluntad de Dios. Yo no puedo ser santo si no voy a la palabra. El Salmo 119, versículo 11, tan conocido, lo conocéis de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero algo más. ¿En medio de las aflicciones padeces algún problema? ¿O no has tenido nunca una aflicción? En medio de las aflicciones, Dios utiliza la palabra para aliento personal. Leo en el Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Observa el versículo. Es consuelo, pero me comunica vitalidad, es decir, me da vida. En medio de una situación de angustia, ella me fortalece. Pero algo más. La Biblia es el gran instrumento para derrotar a Satanás. De manera que cuando voy a la Escritura, el apóstol me dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios en el capítulo 6, que tenemos lucha no contra carne y sangre, etcétera, etcétera, pero habla de que estas fuerzas de maldad arrojan dardos, tenemos que defendernos de ella, pero llega un momento en que dice esto: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado, observaréis que contra las propuestas de Satanás responde siempre ¿con qué? Con un pasaje de la Escritura. La Escritura es el arma vital para derrotar a Satanás cuando viene a nuestro encuentro. Finalmente, la Biblia es el único libro vivo y eficaz. El Espíritu Santo de Dios le comunicó vida al escrito bíblico, le comunicó vitalidad operativa, de manera que el escrito bíblico es de tal dimensión que penetra como una espada afilada para distinguir, para separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la Biblia es así. Por tanto, si es un elemento contrario abiertamente a las intenciones de Satanás, si es un arma poderosa que nosotros tenemos para la defensa personal y también para la edificación de la Iglesia, el propósito de Satanás es atacar directamente a la palabra y evitar en todo lo posible que la semilla caiga en tierra preparada. Por tanto, la acción de Satanás es clara. Satanás es un ser astuto, así lo califica la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos estas palabras: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Conoce profundamente la palabra. Conoce la eficacia de la palabra. Sabe que es un método, o un medio, mejor dicho, de oposición absoluta a sus propósitos. Por tanto, para evitar el poder de la palabra, se dedica a sembrar cizaña en medio del campo para evitar el progreso de la buena semilla que Dios planta allí. Satanás va a actuar de distintas maneras. Sería un estudio largo e interesante, pero yo voy a mencionar en el tiempo que tenemos por delante algunas cosas. Primeramente, Satanás va a intentar por todos los medios apartar la palabra de la mente y del corazón de las personas. Para eso utiliza todas las artimañas de su malvada sabiduría. Mira lo que dice el Evangelio. Observa el secreto. ¿Cuál es el secreto del éxito de la palabra? Versículo 23 de ese capítulo 13 de Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De manera que la palabra va a producir fruto para Dios. Satanás va a intentar por todos los medios impedir que eso ocurra. Ahora, hay una idea errónea, y es que la idea errónea es que la parábola del sembrador tiene que ver con gente del mundo. La parábola del sembrador tiene que ver con los creyentes. Y Cristo apela a los creyentes cuando dice: cada uno mire, o se ocupe, observe cómo es frente a esto. La actuación del tentador es muy sencilla pero muy sutil. Lo primero que él hace es que la palabra no sea entendida. Mira el versículo 4.
Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora observa la explicación de Cristo, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás procura que tú no entiendas la Biblia. Es más, procura que los creyentes digan: la Biblia es un problema, es difícil de entender. Y una vez que tú no has entendido bien lo que se ha dicho acerca de la palabra, automáticamente quedó ahí en la superficie y el tentador viene y retira la semilla para que no produzca fruto en tu vida. Genera desinterés por la Biblia. Una de las cosas que más me sorprende en nuestro tiempo es que la gente no tiene interés por el estudio, se conforma, perdonadme que lo diga, con las galletas que recibe el domingo en el ministerio devocional. Pero no dedica tiempo al estudio de la Biblia, no hay interés por la palabra. Segunda cosa que Satanás hace, procura eliminarla por medio de la tribulación, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, ¿qué es esto del pedregal? Versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenéis una situación muy normal en el día de hoy. Personas mayores y jóvenes que toman una decisión de vivir conforme a la verdad bíblica, de comprometerse con la Escritura, de vivir conforme a lo que ella demanda. Y de pronto el joven va a la universidad y se encuentra con sus amigos que le dicen: ¡qué barbaridad! Y te vamos a dejar solo. Y ese conflicto produce muchas veces que tú abandones el compromiso con la Biblia y sigas el compromiso de la sociedad. Satanás procura que la presión de tu entorno te haga abandonar la realidad de la Biblia. Otra acción que va a tomar es involucrarte en los afanes de la sociedad. Mira el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, ¿qué es esto de los espinos? Miremos ahora el versículo 20 y 21. Perdón, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Observa. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. De otra manera, Satanás te coloca una escala de valores sociales más importantes que el compromiso con la Biblia. Satanás te orienta en una dirección contraria a afanes y engaños temporales. La escala de valores del mundo, que son valores contrarios totalmente al pensamiento de Dios. El problema actual de muchos creyentes es considerar que hay cosas tan importantes como el culto o la palabra de Dios. Si algo hay que rebajar incluso en el culto, si el tiempo no llega para algo, tendremos que rebajar ¿qué cosa? La exposición bíblica. No ocurre aquí, ocurre en todo el mundo. La gente está cansada de dar tiempo a la Biblia y no hay culto si Dios no habla a su pueblo. Y la alabanza no es otra cosa que la respuesta del pueblo a la voz de Dios. Por tanto, cuando el pueblo no escucha la voz de Dios, no puede ser edificado, no puede crecer espiritualmente. Satanás va a procurar impedir o evitar que la palabra reine, gobierne, controle el corazón del hombre. Mirad lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué reiteración! No llegaría con decir que la palabra de Dios esté en tu pensamiento y en tu corazón. Dios no reitera nada. Dios habla de cómo esa palabra tiene que controlar todas las esferas de la vida cristiana. Lo primero que dice es que cuando la palabra controla, está sobre tu corazón, automáticamente todas las cosas de tu vida giran en torno a la palabra. Luego, cuando la palabra está en tu corazón, la repetirás a tus hijos. No significa que tus hijos en casa tengan que escuchar un rollo de sermón permanente de parte de su padre. Quiere decir que la palabra de Dios se insiste con ella a los niños en las decisiones que tienen que tomar. Se les enseña la Biblia. Hermanos míos amados, me asombra ver que los niños de nuestro tiempo están inmersos, involucrados en programas de televisión y en juegos de videoconsola. ¿Es malo eso? No. No quiero decir que le prohíbas a tus hijos ver la televisión y los animalejos esos medios monstruosos japoneses, etcétera, etcétera. No lo hagas. Lo que tienes es que darle la Biblia, contarle las historias bíblicas, hablarle del contenido de la Biblia, llevarlo a Cristo y que las decisiones que tomen aprendan a tomarlas a la luz de la Biblia. Luego viene otra cosa más. Hablarás de ella estando en tu casa, es decir, el control de tu casa. Y las conversaciones en tu casa están coordinadas, controladas por la palabra de Dios. Muchas veces salimos de un culto, vamos a nuestra casa y durante la comida, ¿qué hacemos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Edificantes? ¿Qué va? Murmuraciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué sermón tuvo el pastor hoy más malo? O mira qué exagerado es aquel o el otro. Cualquier cosa que no funcione controlado por la Biblia será utilizada ¿por quién? Por el enemigo, algo más, y andando por el camino. El testimonio de vida, que es lo que significa esa frase, tiene que estar conducido, controlado por la Escritura. Y al acostarte y cuando te levantas, es decir, el último pensamiento de la noche debiera ser un texto bíblico. No hace mucho tiempo, nosotros somos muy pecadores, no hace mucho tiempo en mi casa, Susana y yo estuvimos viendo una película. De noche, tarde, qué malo, ¿verdad? Y cuando terminó la película, apagamos el televisor y nos quedamos dormidos. Y me dijo Susana por la mañana, tuve pesadillas esta noche. ¿Y qué pasó? Con el argumento de la película, tuvo pesadillas. Yo no, yo soy un animal raro, no me afectó lo más mínimo eso. Pero lo que yo digo es que David, el salmista David, tenía problemas. Pero cuando despertaba por la noche, su delicia era la ley de Dios. Si tú lees un texto por la noche, Dios te va a ayudar en el despertar cuando no puedas dormir. ¿Algo más? Sí. Y por la mañana, un texto por la mañana reorientará tu camino a lo largo del día y las atarás en tu mano. Mano es servicio. Por tanto, el servicio controlado, la forma de comportamiento laboral, ya lo digo en una contextualización muy precisa del tiempo de hoy. La forma de comportamiento en la sociedad y en el mundo laboral controlado por la Escritura y estarán como frontales entre tus ojos. Yo no sé si recordáis, los más antiguos de aquí sí, sé que Eladio y David y algunos más se acordarán que en los tiempos jóvenes nuestros era muy habitual ver transportar mercancías pesadas por la ciudad en un carro de caballos, ¿verdad? Y cuando tenían que subir la cuesta de la Puerta del Sol, pues oye, a veces los animales lo pasaban mal. Pero el problema del caballo es que los ojos del caballo están puestos de manera que puede ver, tiene un campo muy amplio de visión a los lados. Cuando un automóvil pasaba al lado del carro del caballo, el caballo se asustaba. Por tanto, a ese caballo le ponían unas anteojeras, unos trozos de cuero que le impedían ver a este lado y al otro y solo al frente. Lo que está diciendo este versículo es que la Biblia debe ser la forma de orientación de tu vida y de tu visión para que el tentador no ponga obstáculos
en tu camino y las escribirás en tus paredes y en tus puertas. Quiere decir que tenemos que tener textos bíblicos por toda la casa. Estamos teniendo un problema serio porque la iglesia, los templos de hace años tenían 200 versículos colgados por las paredes y la iglesia era mucho peor. ¿Cuál es el problema? No son los textos colgados. Es que esa palabra esté en tu casa permanentemente cerca de ti para tus decisiones, para tu bendición, para tu guía. Satanás va a procurar que la Biblia desaparezca del hogar. El 90% de los fracasos matrimoniales se dan en parejas que no dedican tiempo a la lectura de la Biblia en común y a la oración. El problema de niños rebeldes es que sus padres no oran con ellos. Siempre hay excepciones. El problema del testimonio en el hogar depende de la Escritura. Y uno de los graves problemas que tienen los hogares evangélicos hoy es la ausencia del culto familiar, en donde el padre, la madre y los niños se reúnen para una lectura breve y un tiempo de oración. No hace falta 2 horas. Claro, la disculpa que tenemos hoy y que hacemos hoy es que los horarios no coinciden, ¿verdad? Claro, uno sale a las 8, otros sale a las 9, los otros a las 10, vienen a las 5, vienen a las 8. Hay algún momento del día en que la familia debe coincidir, temprano por la mañana, a la noche, cada uno debe buscar su tiempo, pero la familia debe leer la palabra y orar juntas. ¿Algo más? Sí. No quiero pediros que levantéis la mano, por favor. Os vais a cansar de esta insistencia mía en algo. ¿Cuántos estáis cumpliendo el plan de lectura anual? ¿Cuántos este año habéis leído desde enero 1 hasta ahora, día por día, la Biblia para leerla toda la Biblia el 31 de diciembre? ¿Lo estáis haciendo? Las Biblias descansan muchas veces en nuestros bancos. Y cuando hay algún día pro templo o cuando hay alguna necesidad especial que hay que limpiar todo cuanto hay, ahí abajo hay una pila de Biblias impresionante. El problema no es que estén ahí. El problema es que no haya otra en casa para leer. ¿Me sigues? Por tanto, Satanás va a procurar que los valores de la vida estropeen la palabra. Algo más. Satanás va a procurar que la palabra no se predique en la iglesia. Si hay algo que me impresiona en el mundo de hoy, y lo he comentado con muchos, con Juan Marcos y con David, también lo dije el otro día, me impresiona ver la enorme debilidad del púlpito cristiano en el día de hoy. La iglesia quiere el gran espectáculo del domingo por la mañana, pero no quiere oír la palabra de Dios. Los templos han cambiado. Hoy no se busca un lugar para el púlpito, mejor que no haya púlpito. Se busca un gran escenario para tener el show del domingo por la mañana. La Biblia desaparece del púlpito de la iglesia y dentro de unos años habrá simples devocionales de 10 minutos para que la gente lleve algo de Biblia el domingo cuando viene la reunión. Así las iglesias están debilitadas. Alguien me dijo hace poco tiempo, oye, es que darle Biblia a los niños en las escuelas dominicales es un problema, porque ellos no entienden. Salíamos de una conferencia en Colombia, una gran conferencia con muchos cientos de personas ahí. Y cuando ya nos íbamos, en la puerta vino un niño, no sé cuántos años tendría, pero 9 años, gracias, 9 años. Y me toca y me dice, me alegro de verle. ¿Así? Sí, porque le escucho todos los días por la BBN. Yo dije, pero tú escuchas la BBN, que es la radio evangélica. Sí, la escucho. ¿Y tú entiendes lo que yo digo? Y dice, casi todo. 9 años. Basta de historias. Satanás ha metido una cuña seria dentro de las iglesias, impidiendo que desde el púlpito se predique la Biblia en toda la dimensión. Ahí tenéis un pueblo llevado de aquí para allá, ¿por qué? Por todo
viento de doctrina. Va a procurar Satanás, y lo está consiguiendo en muchos sitios, que la palabra de Dios, la revelación de Dios, la exposición bíblica, descanse en fuentes que no son la Biblia. El peligro de Colosas no desapareció, está. Escucha un texto de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que han visto. Ese no está en ningún texto griego. Nuestra versión dice lo que no han visto. El texto griego dice lo que han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Observo hoy, y si quieres hacer una prueba, búscate en YouTube alguno de estos, de los grandes llamados televangelistas. Escucha alguno de sus sermones y verás que están dando autoridad a lo que ellos piensan, a sus visiones, a sus manifestaciones, a lo que Dios le dijo a ellos. Y le están dando tanta autoridad como la autoridad de la Biblia. Hay iglesias involucradas en la constitución de apóstoles a los que se les rinde pleitesía y una autoridad tan vital como los 12 apóstoles en los tiempos de Cristo. Queridos hermanos míos, Satanás está consiguiendo que se busquen caminos diferentes en un derrotero distinto a lo que dice la palabra de Dios. Satanás procura que no se enseñen las doctrinas bíblicas fundamentales correctamente. El humanismo está destrozando cientos de mensajes bíblicos en muchas iglesias. Hay una iglesia muy grande en los Estados Unidos, enorme iglesia, tan grande que como no había templo que pudiera contener el grupo de personas que se reúnen los domingos, se han comprado un estadio de béisbol. No hay domingo donde haya menos de 40.000 personas en el culto. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Tú puedes. ¿Tienes problemas? No importa. Tú tienes poder. Tú puedes. Y este es el mensaje que a Satanás le interesa que se predique en el día de hoy. Esta mañana estudiábamos el hombre, ¿verdad? En Romanos, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El poder del brazo de carne, dice la Biblia, es miseria. Y dice, maldito el que confía en el brazo de carne. Cuando tú dices a la iglesia, tú tienes poder, entonces sobre el poder de Cristo. Y la iglesia se enorgullece de su historia, de su trayectoria y de sus alcances y de sus logros, y Cristo Jesús, el Señor de la iglesia, está a la puerta de la congregación. Estamos mal y Satanás gana el camino por ese derrotero. Está procurando que se enseñe que las reuniones congregacionales son de poca importancia. No digo que no se cambien por otro tipo de reunión. Las células son una fantástica reunión de creyentes, ¿verdad? En la sociedad de hoy, en donde es complicado venir, los creyentes se reúnen. Bendito sea Dios por las células. Ojalá tuviésemos mucho más y más asistencia a las células. Pero lo que quiero deciros es que si hay que valorar alguna cosa entre lo que tú debes hacer y lo que moralmente tienes que hacer, escoges lo que debes hacer. Personas que por cualquier circunstancia, por cualquier situación, dejan de concurrir el domingo a la iglesia porque tienen ocupaciones importantes. Si tú cambias la escala de valores, Satanás está ganando una batalla en tu vida. Satanás va a procurar introducir sus predicadores en la iglesia. ¿Cómo? ¿Pero Satanás tiene predicadores? Sí. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Capítulo 4 de su primera carta. Carta primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. ¿Por qué se apartan de la fe? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, y ahí viene toda una serie de prohibiciones humanas. Esto que Pablo advierte a Timoteo es normal, lamentablemente, en el día de hoy. Satanás los introduce en la iglesia. ¿Cómo?
Personas que buscan su propio bien y su lucro personal. Personas que hablan palabras fingidas, diciendo lo que tú quieres oír, no lo que Dios quiere que tú oigas. Personas que predican cosas superficiales y personas que viven vidas licenciosas. Satanás procurará destruir la palabra, porque es un arma importante para tu vida de santidad y también para tu defensa espiritual. Por tanto, si este es el proyecto y propósito de Satanás, ¿cuál es la determinación que yo tengo que tomar esta mañana? Dios tiene un propósito de la palabra, con la palabra en nuestra vida. Parte cayó en buena tierra, la cual da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios envía la palabra para que produzca fruto en nuestra vida, para que nosotros llevemos fruto para Dios. Y en todos los casos, observad que la semilla es la misma. Lo que produce fruto es la tierra preparada para recibir la palabra. Hemos venido al culto esta mañana y yo no sé cuántos de nosotros, yo el primero, hemos dedicado un poco de tiempo en nuestra casa para decirle al Señor: Señor, prepara mi corazón por el poder de tu Espíritu para que tu palabra me hable esta mañana. ¿Cuánto lo hemos hecho? ¿Cuántos vienen a la escuela dominical y no han valorado la necesidad de recibir un mensaje personal de parte de Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios prepare el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra. Venir a la presencia de Dios y pedirle: Señor, yo quiero que tu palabra fructifique en mi vida. Saca mis miserias, perdona mis faltas y condúceme por sendas de justicia por amor a su nombre. Dios está pidiendo un cambio y está demandándolo. Dios está enfrentando la iglesia de hoy con una responsabilidad: volver a la Biblia, afirmarse en la Biblia, leer la Biblia, obedecer la Biblia, meditar la Biblia, comprender la Biblia, y que la Biblia sea el núcleo esencial de su iglesia. Hace años se instaló la luz eléctrica en las aldeas más remotas de Galicia. Antes había velas y faroles. Una señora de una aldea que yo conozco muy bien, le instalaron la corriente en su casa y los instaladores le dijeron: ¿en dónde quiere poner luces? Y puso luces por donde pudo, y ella le dijo: y también en aquella habitación del fondo. En aquella habitación del fondo había unos muebles muy viejos, una mesa muy vieja, y la viejita se reunía, se sentaba allí en un sillón viejísimo, de vez en cuando quería, dice ella, escaparse del resto de la familia. Pusieron la luz. Y sorprendentemente los instaladores volvieron una semana después y encontraron a la viejita en la habitación. ¿Sabe lo que tenía encima de la mesa? Un farol encendido. Y uno de ellos, curioso, le dijo: pero abuela, ¿por qué no enciende la luz? Y dijo: ¿sabes? Los muebles se ven muy viejos con la luz encendida. Claro, naturalmente que sí. Mientras tú tengas una luz tuya, nunca verás tu vida conforme al propósito de Dios. Lo que tienes es que encender la luz de la Biblia en tu vida y decir al tentador: vete, Satanás. No vas a conseguir victoria en mi vida, porque yo voy desde hoy en adelante a vivir conforme a la palabra de Dios. Yo pido al Señor de gracia que bendiga la congregación, bendiga vuestras vidas y la mía, para que la Biblia toque realmente nuestra fibra íntima y seamos conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre querido, gracias porque tu palabra habla a nuestros corazones, gracias porque reprende nuestras circunstancias, advierte de nuestros peligros y nos da el arma victoriosa que es tu palabra para vencer en las dificultades y también en los problemas que Satanás levanta contra nosotros. Dios de gracia, para gloria de tu nombre, pedimos que esta iglesia nuestra, amada, querida Iglesia Unida, sea una iglesia que descanse firmemente en tu palabra. Que solo tu palabra y nada más que tu palabra oriente la vida de la congregación, ilumine el camino de los creyentes,
y sea, Señor, el referente que esta Iglesia tenga en nuestra ciudad para gloria de tu nombre. Señor, bendice los hogares presentes. Bendice al matrimonio y a los hijos, para que juntos busquen un tiempo de lectura y oración conjunta de tu palabra. Danos la bendición de que en el púlpito de la Iglesia la luz de tu palabra esté permanentemente expuesta. Y ayúdanos, Señor, porque queremos glorificar con nuestra vida tu nombre y queremos evitar caer en los lazos del tentador. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Despídenos con tu bendición. Llévanos en bien a nuestras casas. Danos un día agradable de disfrute familiar, de relación en el día de hoy. Y, Señor, conduce a tu pueblo por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.